Bueno, voy a hacer una introducción muy breve para que después lo importante sea el diálogo. En primer lugar, ¿por qué surge la pedagogía en un movimiento espiritual como es Schoenstatt, ¿no? Hay muchos movimientos dentro de la Iglesia, pero es verdad que Schoenstatt, aparte de una espiritualidad, tiene una pedagogía, y eso no es tan evidente. Por ejemplo, otros que tienen una pedagogía son los salesianos, ¿no? Y el padre Kentenich, de hecho, copia, se fija mucho, ¿no?, en Don Bosco para la educación de los chicos. La raíz de esto viene de su propia historia personal, cuando él tiene de pequeño una experiencia en un orfanato, donde le mete su madre, en Oberhausen, Alemania, y esa primera experiencia educativa que él tiene no le gusta nada y decide no volver a repetirla si le toca a él ser profesor o educador. La segunda experiencia que tiene pedagógica es cuando él es formado dentro del seminario de los palotinos, y también tiene bastantes problemas, especialmente con la autoridad, con los superiores, los profesores. Tampoco le gusta la manera de educar allí, y bueno, pues de esas dos fuentes de su propia experiencia personal es donde por lo menos saca lo que no quiere, y eso es lo que le marca también un poco la perspectiva, la línea. Él, como persona y en su propia vocación sacerdotal, nunca pensó dedicarse a la educación ni a la formación de jóvenes. La Divina Providencia le puso en un determinado momento en el puesto de director espiritual del seminario menor de los padres de Schoenstatt, de los padres de Palotinos, y en ese momento él se convierte en educador sin tener una formación para eso. Lo único que tenía es su experiencia de lo que no quería repetir con los chicos. Y llega él a ese puesto de educador por un problema pedagógico también en el propio seminario. Es un problema en la educación que daban los propios palotinos a los chicos que querían ser sacerdotes en aquel momento. Una educación que estaba basada en el cumplimiento de una serie de normas, muchas normas, y con una rigidez muy fuerte, y con una serie de castigos por el incumplimiento de las normas, que bueno, pues que hace que los chicos de aquella época se rebelen contra la autoridad en el seminario, y entonces tienen que quitar al director espiritual, que es la persona de confianza de los chicos, porque pues no aguanta la presión, y entonces nombran al padre Kentenich. O sea, él es nombrado en un momento de crisis de un centro pedagógico como es un seminario, por un problema pedagógico. Y bueno, pues justamente él lo que hace es agarrar el problema por la educación, o sea, por donde está la raíz de la pedagogía. Y ahí está la primera charla que les da a los chicos, donde les propone el ideal a seguir, que ya lo habréis escuchado seguramente muchas veces porque está en el acta de prefundación de Schoenstatt. Esa charla se convirtió después en el acta de prefundación. Y la frase que les dice a los chicos es: os propongo que bajo la protección de María aprendamos, vosotros y yo, a autoeducarnos, porque ellos no querían la educación de fuera, la educación ajena, sino ellos mismos llevar su educación. Aprendamos a autoeducarnos como, y ahí es donde marca el objetivo de la educación, como personalidades firmes, o sea, auténticas personalidades, libres, todo el problema de falta de libertad en el seminario, y porque en el fondo todo el mundo quiere ser una persona libre, y sacerdotales, porque ellos iban a ser sacerdotes. Que eso después, cuando la pedagogía de Schoenstatt ya se ha desarrollado más y ya salió de los ámbitos del seminario, se tradujo en la palabra espirituales, o sea, firmes, libres y espirituales, ¿no? O sea, para crecer en una espiritualidad. Bueno, este es un poco el origen, o sea, en su propia vida personal, después, como la providencia lo pone en un puesto que es pedagógico. Y lo tercero, para entender la pedagogía de Schoenstatt, las 5 estrellas, es que las 5 estrellas están basadas en 3 pilares. O sea, la pedagogía de Schoenstatt podemos ver cómo es en cada, pues la pedagogía de confianza, la pedagogía de ideales, de vinculaciones, pero todas esas 3 tienen 3 pilares sobre los que se basa, ¿no?, en su aplicación. Entonces, el primer principio o pilar sería, el padre Kentenich lo toma de Santo Tomás, ¿no?, de la teología de Santo Tomás. Dice él: el orden de ser de una persona, de una comunidad, determina el orden de actuar.
O sea, quiere decir, si yo estoy con chicos, como profesor con respecto a chicos, tengo una manera de educarles que es diferente de la de un padre con respecto a los chicos. Si los chicos están en una etapa de su educación, una etapa evolutiva entre, imaginemos, 12 y 15 años, es muy diferente que educar a unos chicos que están entre 4 y 6. O sea, el orden de ser en el que están determina el orden de actuar. Yo me tengo que adaptar. O sea, mi actuación debe ser de acuerdo a lo que tengo delante, ¿no? Ese es el primer principio. El segundo principio tiene que ver más con lo religioso, también viene de Santo Tomás, y es la gracia presupone, eleva y perfecciona la naturaleza. O sea, aquí es la relación entre gracia y naturaleza. Como la educación desde el punto de vista del padre Kentenich no es una educación puramente a nivel psicológico, humano, de la naturaleza, sino que también nosotros contamos no solo con nuestros recursos como buenos educadores, como buenos padres, sino con la gracia de Dios. La gracia también tiene la capacidad de transformar el corazón de los niños y de los jóvenes. Pero para que la gracia pueda hacer efecto y transformar el corazón de las personas, la naturaleza tiene que tener una base, tiene que estar sana. La naturaleza, cuando el padre Kentenich se refiere a la naturaleza, se refiere a la afectividad, la psicología del chico, sus experiencias previas, ¿no? Y todo eso, de alguna manera, hay que sanarlo a través de recursos naturales, porque si no la gracia, pues no penetra. Y eso vemos también muchas veces como en la vida de algunas personas que han tenido experiencias educativas, pues a lo mejor no tan buenas, y sin embargo son muy religiosas, muchas veces las prácticas religiosas se solapan con su propia experiencia, una experiencia negativa, pero no llegan a sanarla. ¿Por qué? Porque se necesita también sanar desde lo natural. Y para que penetre realmente la gracia hay que sanar la naturaleza. Y el tercer principio, y por eso, bueno, aquí esto tiene que ver también pues cómo él implementa este principio de que la gracia eleva y perfecciona la naturaleza, es que en las charlas que él les dio a los primeros chicos, a los primeros congregantes, la mayor parte de las charlas no son religiosas, sino que son sobre el manejo de sus pasiones, sobre el autoconocimiento de su propio ser hombres, en la edad en la que estaban viviendo. Entonces les estaba hablando de cosas que para ellos eran interesantes porque se estaban ellos dando cuenta de que estaban creciendo, eran adolescentes, y les habla de la adolescencia, en el fondo, cuando podría haber directamente hablado de cómo rezar mejor, cómo no concentrarse en misa. No, les habla de lo que están viviendo a nivel natural, para que después la misa, la oración y todo eso tenga un sustento. Y el tercer principio sobre el que se basa la pedagogía del padre Kentenich es la ley fundamental que él llama la ley fundamental que rige todo en el mundo, y que es la ley del amor. Dios crea el mundo por amor, la vida de cada persona tiende al amor, de hecho todos buscamos el amor, ¿no? Por eso os casáis, buscáis el amor de vuestros hijos, que vuestros hijos os quieran más. En el amor está la felicidad. Pero si eso es así, la ley fundamental desde la que se debe educar es la ley del amor, ¿no? Un poquito entrando ya brevemente en lo que es la pedagogía de la confianza, bueno, pues la misma palabra, ¿no? Dice, la confianza es el medio sobre el cual nosotros basamos la manera de actuar con los chicos, la educación, o sea, la confianza en el chico. ¿Qué quiere decir la confianza en el chico? En el niño, la confianza en lo bueno del niño. Y esto no es evidente, ¿por qué? Porque nosotros normalmente tenemos un ojo clínico para descubrir lo malo antes. A ver, ¿qué has hecho? No se te ocurre nada bueno. No te callas ni debajo del agua, ¿no? O sea, siempre es como resaltando los puntos débiles del chico, y el padre Kentenich dice, no. O sea, el chico tiene muchas más cosas positivas que negativas. Por supuesto que tiene negativas, pero yo educo fundamentando la educación en lo positivo. Justamente, por ejemplo, el problema con el que se encontró el padre Kentenich cuando llegó a ser director espiritual del seminario era un problema de rebeldía, de desobediencia frente a la autoridad. O sea, algo malo. No es que el padre Kentenich estuviese buscando lo malo, es que el problema era lo malo. Y en vez de en sus charlas resaltarle lo malos que habían sido, porque realmente habían infringido normas,
habían tenido falta de respeto con los superiores, habían desobedecido. Lo que les dice es, en el fondo vosotros lo que estáis buscando es mayor libertad, y eso es bueno, porque la libertad es un anhelo de todo hombre, y por otra parte, en el fondo lo que buscáis es la verdad, la coherencia de vuestros superiores, y porque vosotros también queréis ser coherentes. O sea, rescatan lo bueno. O sea, el chico ¿por qué se revela? Porque tiene un afán de justicia, de libertad, de verdad, y eso hay que tomarlo. Cuando uno está abierto a lo bueno del chico, se trata sobre todo entonces de fijarse en los valores que tiene la persona con la que yo estoy delante. Y confiar a que aunque yo en ese momento a lo mejor no sea capaz de descubrirlos, la persona que tengo delante tiene unos valores, que a lo mejor en el trato con él, pues poco a poco los voy descubriendo. Y aquí se basa bastante él en la pedagogía de Don Bosco. ¿Por qué? Porque Don Bosco, en un momento de su vida, cuando ya estaban fundados algunos colegios, se dio cuenta de que algunos religiosos de su congregación, de los salesianos, profesores, que eran padres, eran sacerdotes, cuando vigilaban los recreos, se dedicaban a hablar entre ellos, los clérigos, y tenían poco contacto con los chicos. Y entonces les dijo, mira, si vosotros queréis que los chicos os obedezcan con gusto, tenéis que aprender cuál es su perspectiva de intereses, qué es lo que a ellos les gusta, y compartir sus gustos con gusto. ¿Entendéis? Y para eso hay que meterse con ellos. El padre Kennedy lo dice de otra manera, dice se trata de mantener contacto vital con las personas, con los chicos, o sea, estar. Por eso es muy importante estar con ellos, hablar con ellos. Y no solo hablar con ellos, sino hacer las cosas que a ellos les gustan. O sea, entrar en su perspectiva de intereses, no solo para conocerla, sino para involucrarse, ¿no? Y es verdad que cuando, por ejemplo, pues nosotros a lo mejor con los niños, cuando son pequeños, jugamos con ellos, pero después ya en la adolescencia nos cuesta más participar en actividades de ellos. Y hacerlo con gusto, no como, bueno, me toca, ¿no? Como padre. Otro aspecto de la confianza en lo bueno del educando es la confianza, y esto es novedoso, en lo primitivo del educando. ¿Qué quiere decir eso? El padre Kennedy era un gran desconfiado del alumno modelo, o del chico maduro, ese que siempre se porta bien, en casa, por lo menos, ¿no? Saca todo buenísimas notas. Era desconfiado, no quiere decir que sea malo ese chico, no, puede ser muy bueno, pero desconfiado. ¿Por qué? Porque, decía, el formalismo exterior, el querer aparentar y dar una imagen, en el fondo puede estar impidiendo que el chico se desarrolle de manera espontánea. Puede ser que el chico tenga una debilidad de carácter porque de repente sus padres son muy fuertes y quiere ganarse el aprecio, el cariño de ellos y tal, entonces se porta bien por eso. Pero en el fondo no se porta bien por una convicción personal. En el fondo a lo mejor hay una parte de su personalidad que no se ha desarrollado porque tiene encima una serie de ojos que le están todo el rato mirando y que si se porta bien le premian y si se porta mal le quitan el amor, por así decirlo. Y entonces, pues un chico bueno, le falta personalidad, le falta carácter, le falta libertad, pero en el fondo hace las cosas bien. Entonces desconfiaba de ese tipo de chicos. Y por eso decía, hay que confiar en lo primitivo, decía él. Si en una familia no hay chicos que dicen muchas impertinencias, que muchas veces abusan de la libertad que se les da, abusan irresponsablemente, llegan a casa tarde, todo eso. Si eso falta, hay algo que no está en orden. Cuando todo está en orden en el chico, hay algo que no está en orden. Cuando el chico es demasiado equilibrado, demasiado maduro, puede haber un desequilibrio, puede haber una inmadurez en el chico. Hay que estar alerta. Porque el desarrollo educativo parte de lo primitivo. Y cuando hay una educación muy fuerte que reprime lo primitivo, eso primitivo no sale en casa, lo sale fuera. Entonces son chicos que en casa se portan fenomenal y de repente escuchas que está de botellones, no sé qué, y si mi hijo no hace esas cosas, bueno, en casa.
pero fuera. Para el padre Kennedy, la autenticidad de la educación era si el chico fuera, era bueno. En casa era el espacio donde el chico puede tener ese desarrollo de lo primitivo y ser educado y ser valorado también en lo primitivo. Lo primitivo no es en sí malo, es primitivo, es lo que sale originalmente. Bueno, y ya un poquito para terminar, dos cositas de la pedagogía de la confianza por parte del educador. Que el padre Kennedy acentuaba por una parte la capacidad que tenemos que desarrollar como educadores, como padres de familia, de aprender a verbalizar la situación o la experiencia por la que está pasando nuestro hijo. Aprender a verbalizarla, ¿qué quiere decir? El chico en muchos momentos de su vida no sabe lo que le está pasando. Entonces una conversación con él donde yo le pongo palabras a los sentimientos, experiencias, frustraciones, alegrías que le está pasando, le puede ayudar a ordenar. De hecho, él lo hacía mucho en las charlas que daba a los chicos en el seminario menor como director espiritual. Verbalizaba los problemas de la adolescencia. Y eso a veces a nosotros puede dar miedo, sobre todo, por ejemplo, cuando se tratan temas de sexualidad, del desarrollo de la sexualidad, porque tenemos una inseguridad personal con ese tema y no sabemos abordarlo. Pero es una necesidad, o sea, nosotros no tenemos que estar tanto pendientes de nosotros, sino de que es un servicio que le hacemos al chico. Y nuestro hijo necesita que los primeros que le cuenten esas cosas seamos nosotros, seamos sus padres, o sea, las personas de mayor confianza y mayor autoridad. Y después, el arte de escuchar, decía él. El arte de escuchar y el arte de comprender. ¿Por qué? Porque los niños, nuestros hijos, ya en la adolescencia, tienen una necesidad impresionante de ser comprendidos. Y para ser comprendido, uno tiene que sentir que se le escucha. No solo que se le oye, sino que se le escucha. Y para eso, pues él da, yo la voy a lanzar así, ¿no? Como un poco 4 tips, ¿no? Que él dice. Dice, en primer lugar, escuchar al chico y no darle consejos de mis propios problemas. O sea, no proyectar los problemas que yo tuve en mi adolescencia o con mis padres o en mi experiencia personal y decir, mira, yo ya he pasado por esto, porque a lo mejor está pasando por otra cosa. O sea, se tiene que sentir comprendido, no pasarle yo el molde que he vivido. También dice escuchar con interés. O sea, y para eso hace falta dejarle tiempo para que hable, interrumpir poco y también hacer preguntas donde él sienta que en el fondo yo quiero penetrar en el sentido de lo que me está diciendo, comprenderlo mejor, porque me interesa. No hacer otras cosas cuando escucho, ¿no? A veces estoy escribiendo, haciendo comida, o oye, diciéndole a otro que haga otra cosa. No, si yo estoy escuchando a una persona y quiero que se sienta comprendida, me tengo que centrar completamente, sin mirar el reloj, ni el iPad, ni el móvil, ni los mensajes. Y por último, darle el tiempo suficiente para que se pueda explayar. Si le damos el tiempo, ya veréis como en algún momento hay que ponerle un límite. Pero eso es lo bonito, pues también, oye, pues a lo mejor tenemos media hora o una hora. Pero no estar mirando el reloj, o sea, que el niño se sienta tranquilo, o sea, que puede soltar todo eso y que eso descansa y reposa en alguien que para él es desconfianza. Bueno, es un poquito unas pinceladas de lo que es la pedagogía de la confianza, que ahora vamos a entrar un poquito más de la teoría, hemos explicado, a la práctica y sobre todo también a vuestras propias preguntas.